escucha bien? Ya. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo ayer, que es el gran tema, digamos, final, que es sobre la macroeconomía, que es el tema normalmente de preocupación podríamos decir, de la comunidad en general. Cuando se habla, ¿cierto?, de las cosas que están pasando, normalmente uno está hablando en ese sentido, que está aumentando el desempleo, que los precios están subiendo mucho, hay personas que no entienden, digamos, por qué están pasando algunas cosas, qué está haciendo el gobierno, qué están haciendo los empresarios. Todo eso, esos son temas que se mueven en este mundo de lo que llamamos, ¿cierto?, la macroeconomía, y es una de las ramas de la economía. Entonces, ayer, voy a buscar la presentación. Se está viendo, ¿cierto? ¿Aló? Sí, profesor, se ve. Sí, profe. Ya, vale. Bueno, ayer comenzaba entonces a ver esto, voy a pasarla así, después voy a agrandarla. Hablamos, ¿cierto?, que tiene que ver con el funcionamiento global, con estudio de las magnitudes económicas agregadas, es decir, la sumatoria de todo el consumo, la sumatoria de toda la inversión, la sumatoria de todo el gasto público, las exportaciones totales, menos las importaciones totales, ¿no?, para poder determinar. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. ¿Alguien tiene el micrófono? Ya. Entonces, partimos hablando, ¿cierto?, de las dos visiones de la economía, que en este caso aplican las dos, porque cuando hablamos de lo que se hace en macroeconomía, los expertos, ¿cierto?, los economistas, que normalmente son los que están en las esferas del gobierno, ¿cierto?, tanto en el Ministerio de Hacienda como en el Ministerio de Economía, viendo cuáles son las principales. ¿Cuáles son las principales políticas que se podrían aplicar? Ellos lo que ven, ¿cierto?, es que puede pasar, sí, ¿cierto? Si se hace tal cosa, podría pasar tal cosa, de acuerdo a cómo funciona la economía. Eso es economía positiva, en base a los modelos. Y la economía normativa va de la mano, porque se hace algo para algo, con una razón. Y eso implica lo que hablábamos anoche, un juicio de valor. Consideramos que esto es lo correcto. ¿Por qué? Porque va a beneficiar a este sector o a este otro, y porque esto es lo que consideramos que es bueno, entre comillas, ¿cierto?, o que es correcto, o que es ético, ok, ¿ya? Bueno, los agentes, ¿cierto?, son los que conocemos, pero le agregamos ya al sector público, porque está apareciendo bastante ahora en la presentación, y también más tarde vamos a hacer algún comentario sobre lo que es el sector exterior, que tiene que ver, ¿cierto?, con todo el comercio internacional y los flujos de dinero que se producen entre un país y el resto del mundo, y que impactan la economía, por supuesto, por eso que es parte también del estudio macroeconómico. Hablamos de que esta es la principal ecuación dentro de la macroeconomía, que es la demanda agregada, que es igual a la oferta agregada, entendiendo por oferta todo lo que se puede generar dentro del país y que está a disposición para ser consumido, invertido o gastado. Entonces, por eso tiene que ser siempre igual. Y eso considera, ¿cierto?, el consumo de las personas, la inversión, el gasto del Estado y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Porque eso tiene que ver con lo que efectivamente se está produciendo, lo que tiene que ver con la producción interna, y que es lo que en definitiva se va a demandar. Así funciona la ecuación. Algunos de los indicadores importantes: el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el IPC, y en el comercio internacional el tipo de cambio.
Hablamos también del PIB, el Producto Interno Bruto, que es cierto el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos durante un año en el país. Generalmente es el índice, ¿cierto?, que se utiliza para ver el crecimiento. Cuando el Producto Interno Bruto es menor que un periodo anterior, se dice, ¿cierto?, que hay una baja en el crecimiento. Siempre se compara con otro periodo. Los economistas, como les comentaba anoche, normalmente casi todos los análisis se hacen de un mes con respecto al mes del año anterior, por considerar los que responden a algunas situaciones normales, ¿cierto?, con estacionalidad y con ciclos internos también. El tema es que ahora todo eso está siendo bastante más incierto por todas las cosas que sabemos que han pasado, que hemos tenido periodos, el año pasado fue muy malo, este año está mejor, ¿cierto? Pero hay todavía que recuperar bastantes cosas. Y sobre lo mismo, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto?, los ciclos tienen que ver con esto son tendencias mundiales. Esto de los ciclos no es algo que pase solamente en Chile o en Latinoamérica, ocurre normalmente en la mayoría de los países y sobre todo los países grandes. Países pequeños que sean muy desarrollados es más difícil que ocurra un ciclo muy desestabilizador de la economía, porque tienen un sistema muy estructurado, están muy ordenaditos. Pero en los países que son grandes, aun cuando sean países desarrollados, sí ocurren temas de recesión, que a veces son productos de problemas de la productividad y en algunos casos han sido exclusivamente por problemas financieros. Y la verdad es que la mayoría de los grandes ciclos han sido más por problemas financieros que por problemas de productividad. Esa es la importancia que tiene el dinero dentro de la economía. A continuación vamos a hablar de eso. Bueno, comentamos también de que normalmente todos los países se preocupan mucho del tema tanto del desempleo y también por el tema de la inflación, porque son dos temas que son muy sensibles y que provocan temas que crean ciertas situaciones indeseables dentro de la economía. El desempleo, obviamente, por la afección que tiene, ¿cierto?, respecto a lo que las personas necesitan para poder desarrollar perdón, su vida, ¿cierto?, para poder ser parte de la actividad productiva. Y el tema de la inflación, porque es absolutamente reconocido por todas las teorías económicas que la inflación creciente, galopante le dicen algunos, afecta más a las personas que tienen menos posibilidades de acceso a bienes o que tienen menos recursos. Normalmente los que tienen más recursos se pueden proteger mejor cuando hay temas inflacionarios. Pero la inflación, la verdad es que es una de las cosas, cuando se genera a niveles muy elevados, es una de las cosas más indeseables dentro de la economía porque tiene efectos bastante nocivos. Entonces, hablamos del desempleo, cómo se calcula, ¿cierto? Tasa de desempleo, tenemos acá, la población activa, o sea, población activa desempleada, dividida por la población activa, que son los que están acá, multiplicado por 100, ¿cierto? Es un ratio, una razón, un porcentaje que lo calcula el Instituto Nacional de Estadística, básicamente a través de encuestas. Esa es la forma que se hace acá en Chile los cálculos. El índice de precio del consumidor también se hace en base a encuestas. Hay soporte, sí, porque también hay la Universidad de Chile, por ejemplo, también hace sus propios cálculos a través de la Facultad de Economía de la Chile, y ellos tienen también unos sistemas bastante interesantes para trabajar estadísticamente en esta información. Entonces, no es malo que haya también otra entidad, ¿cierto?, que pueda en algún momento cuestionar la información que nos entrega el Instituto Nacional de Estadística, que al final es una cuestión pública también. Tipo de desempleo, hablamos del cíclico, el estructural, estacional y friccional. Dijimos que los dos primeros son los que normalmente pueden generar mayor impacto dentro de la disminución de empleo, que sería un desempleo. ¿Okay?
Bueno, entonces, y también hablamos de la oferta y demanda de trabajo, ya que estamos hablando del desempleo, que en este caso, al revés de lo que hablábamos en la teoría normal de oferta y demanda de bienes y servicios, cuando estamos hablando de trabajo es distinto en el sentido de que en este caso la oferta de trabajo la hacen las personas y la demanda por trabajo o de trabajo la hacen las empresas. Y ahí se produce, ¿cierto?, que en este caso la demanda de trabajo que hacen las empresas es de esta forma y la oferta de trabajo que hacen las personas es de esta forma y responde a la lógica en el caso de las personas que están dispuestas, las personas a trabajar en la medida que el salario tiende a ser más alto. En el caso de la empresa ocurre lo contrario. La empresa, a medida que le suben los salarios, ¿qué es lo que le suben? Sus costos. Si le suben sus costos, van a bajar sus ganancias. Entonces ahí la empresa, ¿cierto? Obviamente van viendo su conveniencia propia de cómo van a ir manejando ese tema. Pero la tendencia normal es que me suben el costo, tiendo a utilizarlo menos. En este caso, menos mano de obra. Y vimos un ejemplo, ¿cierto?, donde desde una situación de equilibrio, dada una situación de equilibrio, que no significa que haya pleno empleo, sino que simplemente que hay un equilibrio respecto a que las personas que están dispuestas a trabajar por un sueldo son las mismas que las empresas están dispuestas a contratar, porque ese es el equilibrio en el mercado del trabajo. Si dado un equilibrio en ese sentido, se produce un problema de baja en la actividad económica, que podría incluso transformarse en una recesión, se produce un desplazamiento, en este caso, de la demanda de trabajo, y debiera llegarse a un punto de equilibrio menor. Menos personas trabajando y a un menor salario. Bajo el supuesto ceteris paribus, ¿cierto?, que otras cosas que pudieran también afectar las vamos a considerar constantes. Y por último hablamos, ¿cierto?, de una situación que sería donde, existiendo la situación de equilibrio, el Estado o el gobierno fija un salario mínimo por sobre el equilibrio, lo que se considera el sueldo de mercado. Y ahí se produciría, ¿cierto?, el desempleo que tenemos marcado acá, que lo expliqué anoche. Bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de otro tema que es tan importante como el tema del desempleo. ¿Ya? Y aquí nos vamos a tener, yo diría que un buen rato, porque no solamente vamos a hablar del tema de la inflación, porque dado que la inflación tiene que ver con los precios y tiene que ver con lo que hace el Banco Central respecto a su política de resguardar la estabilidad monetaria del país. Entonces vamos a hablar también bastante, diría yo, de lo que hacen los bancos centrales en general, vamos a hablar de lo que hace el Banco Central de Chile y vamos a hablar de algunos conceptos que son importantes, que son conceptos financieros, pero que son los conceptos que se manejan en lo que es la macroeconomía. Bueno, partamos hablando de la inflación. El concepto general o genérico, lo había adelantado, no, ¿cierto?, es que la inflación es un aumento del nivel general de precios, ¿sí?, y que produce una disminución del poder adquisitivo, ¿cierto? El salario nominal, cuando yo tengo un salario nominal o un sueldo, es nominal. Cuando hay una situación de alza de precio y se produce, ¿cierto?, este tema de la inflación, en el fondo el salario real baja. Eso quiere decir que disminuye el poder adquisitivo. Con la misma cantidad de plata que recibo, puedo comprar menos bienes. ¿Cómo se mide la tasa de inflación? A través, ¿cierto?, del índice de precio al consumidor. Y en la medida que ese índice va aumentando, esa es la tasa de inflación que se va generando dentro de la economía de un determinado país. ¿Cómo se calcula? ¿Cierto? A través de una canasta fija de bienes, que está definida por el organismo técnico que maneja esto, que es el Instituto Nacional de Estadística. Es una canasta que incluye todo tipo de bienes, desde los bienes más necesarios o básicos hasta los bienes de lujo o suntuarios, obviamente, que todos ponderados, obviamente, por la importancia y la cobertura, más que la cobertura, precisamente por la demanda que pueden tener dentro de la población. Porque, para que tenga lógica, ¿cierto?, el cálculo.
Bueno, la inflación afecta a todos los actores dentro del sistema económico, tal como sale acá en esta presentación, a la familia, a los empresarios, a los trabajadores, a los inversionistas, y básicamente, y particularmente cuando estamos hablando de una inflación creciente, ¿eh? Porque un país que tiene una inflación de un 3% mensual es algo absolutamente sostenible y controlable para un país. O sea, perfectamente las economías pueden funcionar con inflación. De hecho, no es malo que exista inflación. ¿A qué me refiero? Que cuando existe inflación, cuando la economía está funcionando bien, tiende a haber inflación porque hay más plata. El problema es cuando la inflación se empieza a producir por otras situaciones y no hay respuesta del aparato productivo. Y cuando esta situación además empieza a ser creciente, ya no estamos hablando de un 3% mensual, estamos hablando de un 10, de un 15, de un 20, más, ya la situación se hace insostenible. Y ahí el principal tema es el tema de la incertidumbre. Si hay una cosa que es nefasta en la economía, ¿cierto? Es cuando hay demasiada incertidumbre, cuando no se sabe qué va a pasar, porque eso afecta las expectativas. Y los movimientos que se producen en ese caso no son los movimientos normales que se darían en una economía que está funcionando relativamente bien. Afecta a las familias, por supuesto, ¿cierto? Porque las personas tienen un presupuesto, y si le suben los precios, le suben los precios, le suben los precios, ya no saben, ¿cierto?, de qué forma manejar mejor su presupuesto para satisfacer sus necesidades básicas. Los empresarios tienen problemas también porque le suben los costos de las materias primas, le suben los bienes que si yo soy una empresa comercial y compro un producto para solamente como intermediario, pero si me lo suben yo tengo también que subirlo a los consumidores. Y encima si no estoy trabajando al contado, o sea, es peor todavía. Los trabajadores también hay un grado de incertidumbre porque y ahí hay algunos que pueden estar con sindicatos, otros sin sindicatos, hay algunos que negocian, otros que no negocian, sí, sí, ahí se empieza a producir también un tema de desigualdad. No tanto de las mismas condiciones como el pasar de asegurar un piso respecto a los daños que provoca la inflación. Bueno, los inversionistas, obviamente, cuando hay mucha inflación, también se les genera una gran incertidumbre, porque el inversionista invierte, y no invierte. No estamos hablando de inversión especulativa, estamos hablando de invertir, ¿cierto?, para formar una unidad de negocio, por ejemplo, y estoy dispuesto a capitalizar porque espero obtener una rentabilidad y porque además, ¿cierto?, asumo de que voy a tener una determinada cantidad de ingresos y una determinada cantidad de costos, y cuando hay una inflación galopante, todas esas cifras se pueden disparar, lo cual puede provocar que se paren algunos proyectos o que eso simplemente no se hagan. Entonces, por eso que es tan importante el tema de la inflación. Bueno, de hecho, en Chile, como ya se los dije, es uno de los principales temas de preocupación de la política monetaria, el manejo de la inflación. Casi un dogma. Profe, una consulta, pero en este caso, por ejemplo, cuando la conversación que teníamos al finalizar allá en la clase, eh, algo que a todos los venezolanos les aterró fue la caída del bolívar, ¿no? Y la moneda nacional. Y bueno, ¿Ya? después el presidente empieza a hacer una guerra contra el empresario y no sé, la gente de ganar el mínimo en 500, ganó 1.000.000, 1.500.000, 4, 5, 20, 25 millones, pero era una estupidez porque inmediatamente los precios de la canasta subían, entonces al final, no sé, ganan 50 millones de bolívares, pero no les alcanza ni siquiera No, para comprar un mes de mercado. es, ¿Cómo, es cómo se ataca esa parte? Porque ¿qué es lo que hace o qué es la jugada que debería hacerse para que se regule entonces los precios ahí cuando hay ya inflación así tan nefasta en el país? eso es un tema que es más fácil de solución para un país que tenga una situación no democrática que para un país que tenga una situación democrática. Me explico, porque para hacer eso se requiere hacer una economía de shock, es decir, en el sentido de que van a tener que cerrar muchas empresas, eh,
de hacerse cargo, ¿cierto?, el Estado de una serie de situaciones. Y normalmente esas cosas, cuando si eso ocurre en una economía que está en una situación de democracia, es más difícil porque hay muchas cosas que pasan por el aparato jurídico, digamos, que en este caso el Senado o la Cámara de Diputados. Pero el tema que hablas tú responde efectivamente a algo que pasó acá en el tiempo de la Unidad Popular en cierta forma, porque había plata, pero no había que comprar o estaba demasiado caro. Y ahí surgen los problemas de la especulación, el mercado negro, todas esas cosas que son tan eh, malas, ¿cierto?, nocivas en una economía. Bueno, a lo mejor ahora que empecemos a hablar un poco de cómo funciona el tema del dinero, vamos a ir entendiendo mejor algunas de las cosas que a lo mejor ustedes han escuchado y no saben realmente cómo se han generado. Bueno, vamos a hablar de las causas de la inflación, son varias en realidad. Bueno, la mayor demanda que oferta, eso es cierto, lo sabemos, eso puede generar subida de los precios, pero vamos a decir que los precios pueden subir, ok. El tema es que cuando suben, entonces ya hablamos de que es una espiral inflacionaria. Porque que suba el precio no significa que hay la inflación, no. O sea, es parte también del juego de la oferta y la demanda. El tema es cuando Pero sí, empieza también sería a como una subir burbuja, demasiado. ¿no, profe? ¿O no? Sí, Sería también como sí. una burbuja, porque suben los precios, pero después revienta y todo vuelve como a la normalidad. Eso más que nada tiene que ver con la parte financiera, ¿ya? Más que con los precios propiamente tal. Pero es cierto lo que tú dices, cuando la cosa se empieza a dar vuelta ahí mismo, ¿ya? Hasta que en un momento ya no tiene por dónde salir y revienta. Por eso se habla de burbuja. Ahora, una causa de la inflación es por un tema del mercado, ¿no? Mayor demanda que oferta. Pero eso tiende a regularse, pero a lo mejor se va a regular, ¿cierto?, en un nivel de precios más alto y puede ser causa de la inflación. Otro es el exceso de plata dentro de la economía. Cuando la economía hay más plata de la que el sistema, cuando hay plata, existe demanda, consumo, personas que ahorran, ese ahorro pueden invertir, ¿cierto? Hay más circulante en la economía. Si el aparato productivo no responde, empiezan a subir los precios. Empiezan a subir los precios. Y Claro, profe, tercero, es el tema que yo le hablaba en Venezuela, porque, o sea, es absurdo la cantidad de billetes que se imprime para comprar una cosa. Algo que, no sé, acá puede valer 300 pesos, allá tú tienes que dar como casi 120 billetes. Y ahí es donde queda la locura, porque la gente tiene un montón de plata, pero todo es tan caro que es como absurdo imprimir tantos billetes, así como, y le quitan cero a la moneda, porque bueno, quitaron sí, cero, pero vuelven y suben. bueno, sí, eso pasó en Chile también hace algunas décadas atrás. Cuando éramos escudo, pasamos a peso, fue por algo similar. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que afortunadamente acá después eso se solucionó. Pero siempre hay un costo muy alto. Cuando los países llegan a esos grados de desestabilización, porque eso es una desestabilización de la economía. Cuando se llega a grados demasiado altos, hay muchas personas dañadas, personas que pierden la empresa, y son muchos, personas que pierden toda su capital, ¿no?, para poder seguir funcionando. Bueno, y la tercera es simplemente porque pueden subir los precios, ¿no? Porque pueden subir los precios. Otra situación que pudiera ocurrir es un déficit fiscal. Tiene que ver con lo que hablamos recién, cuando efectivamente los gastos del gobierno son mayores que sus ingresos y el gobierno decide financiarlo con un préstamo del Banco Central. Sacar que el Banco Central en ese caso tiene que emitir plata e inyectar plata a la economía. Y eso también puede provocar, ¿cierto? Generalmente provoca un aumento en los niveles de precios. Vamos a hablar ahora de la importancia que tienen los bancos centrales dentro de la economía. Vamos a hablar primero del Banco Central en general, acá, hasta acá, y después vamos a hablar del Banco Central de Chile, ¿ya? No es porque el Banco Central de Chile haga otra cosa distinta, pero primero vamos a hablar de lo que hacen normalmente todos los bancos centrales de las diferentes economías, porque son situaciones comunes respecto a lo que se preocupan.
por supuesto que el Banco Central es manejado por personas, entonces si por mucho que yo tenga una institución tan celosamente manejada, si no es bien manejada, por supuesto que no va a producir una buena administración, porque en el fondo es una administración, solo que está administrando la plata del país, entre comillas. Bueno, los bancos centrales realizan diferentes acciones por diferentes razones. Una es para influir en el crecimiento económico a través de diferentes variables monetarias de la economía. El Banco Central se relaciona con el dinero en todos los países. A través, ¿cierto?, de su política monetaria, de la política monetaria se prevé el manejo de variables tan importantes como la inflación, la emisión monetaria, su funcionamiento propio y también su relación con los bancos comerciales. Y ahí empieza también a entrar el tema de la tasa de interés. Lo vamos a dejar bastante claro más rato cuando hablemos cómo funciona en Chile. Estamos hablando ahora en general. En definitiva, es el encargado de manejar la política monetaria del país. Significa que controla la cantidad de dinero existente en la economía. Y eso es así. Por lo que vamos a hablar a continuación, a través de los instrumentos que tiene, el Banco Central puede inyectar plata a la economía o puede quitar plata de la economía, según cuál sea su objetivo en ese momento. El objetivo fundamental de cualquier banco central es mantener la estabilidad de los precios, es decir, que no haya inflación, y también del tipo de cambio, de tal forma que la economía mantenga una elevada tasa de crecimiento. Ahora, respecto al tipo de cambio, respecto al caso particular de Chile, nosotros tenemos en Chile un mercado cambiario que funciona igual en base a la oferta y la demanda. No hay que el Banco Central no interviene fijando el tipo de cambio. Alguna vez lo hizo. Pero hoy día, bueno, hace varios años que el mercado de divisas funciona igual que cualquier mercado. O sea, hay muchos dólares o pocos dólares, sube o baja el tipo de cambio. Los bancos centrales actúan cuando la economía se aparta de su senda de crecimiento, cuando se acelera, tratan de relanzarla, bajando los tipos de interés para impulsar la inversión y que haya más crecimiento. Si la economía crece a un ritmo excesivamente elevado, tratarán de alguna forma de frenarla un poco para evitar que surjan tensiones inflacionistas que terminen por afectarla muy negativamente. Siempre el tema de la inflación siempre es como lo que hace la gran diferencia respecto al rol del Banco Central. Por ello, ¿cierto?, intentarán aumentar los tipos de interés para reducir la inversión y enfriar el crecimiento, cuando la economía está creciendo mucho. Entonces, alguien dirá, pero ¿por qué no deja que la economía crezca? O sea, porque tiene que ir relacionado. O sea, la economía crece en el sentido que hay más dinero, pero tiene que responder el aparato productivo. Si no, se empieza a producir este tema de la inflación. Y después de la inflación se puede producir la hiperinflación y ya la bola de nieve no para. Bueno, el tipo de interés, ¿cierto? Entonces es una variable clave que conecta el mercado del dinero con el mercado de bienes. Los bancos centrales aumentarán o reducirán la cantidad de dinero en el sistema como un medio de actuar sobre los tipos de interés. Por lo tanto, puede influir sobre la oferta monetaria. A través del coeficiente de encaje también. Esto lo voy a explicar cuando hablemos del Banco Central de Chile. Vamos a hablar de la tasa monetaria y de la tasa de encaje, que son algunos de los instrumentos, la verdad es que casi los dos más importantes que tiene el Banco Central. Y acá ya entramos a hablar de la política monetaria. Se puede hablar de una política monetaria expansiva, una política monetaria restrictiva. Cuando la política es expansiva es porque su propósito es que aumente la cantidad de dinero en circulación dentro de la economía. Y para eso lo puede hacer ya sea reduciendo la tasa de interés, que se los voy a mencionar cuando hablemos del caso chileno, porque en el caso chileno vamos a hablar de un hombre muy específico, porque cuando hablamos de que reduzca la tasa de interés, no significa que el Banco Central diga esta es la tasa que tienen que cobrar los bancos por los préstamos, porque no es así. ¿Ya? Por eso que se lo voy a explicar después. Lo que hace es reducir la tasa
la tasa de política monetaria, que es una tasa que él usa con los bancos, al subirlo o bajarla, afecta su operación con los bancos comerciales. Y eso hace que los bancos comerciales también se vean en una situación distinta respecto a la cantidad de plata que pueden tener. Pero quien fija las tasas de interés es otro organismo en Chile, que es la Comisión del Mercado Financiero. Pero el Banco Central entonces tiene un impacto directo, ya sea a través de esta tasa que la hemos mencionado a continuación, como también a través del encaje, que también se lo voy a explicar. El encaje, ¿cierto?, es un porcentaje que los bancos deben tener en el Banco Central respecto a la plata que reciben. ¿Ya? Porque los bancos no tienen en la bóveda la plata, ¿no? Los bancos la plata está circulando, o sea, por eso que cuando se habla de una corrida bancaria, ¿qué significa una corrida bancaria? Si la gente toda la gente se empieza a sacar la plata del banco, el banco no tendría cómo responder, ¿cierto? Porque el banco, la plata del banco está fuera. Lo único que tiene es el encaje, que está en el Banco Central, y el encaje es un 10%. Bueno, es un porcentaje que es variable, pero hoy día está como en un 9%. En este caso, por ejemplo, el banco imprime una cantidad de billetes alta, pero entonces, ¿dónde está el respaldo de que le da el valor a toda esa cantidad de billetes? Porque supuestamente, bueno, la palabra peso viene de peso en oro, ¿no? En varios Sí. países de la antigüedad. Entonces, ¿dónde está el respaldo si imprime tanto, pero tanto billete? Es como que ya no tiene valor entonces, ¿o no? Cuando depende, pues, cuando imprime, ¿cierto? Normalmente hoy día lo hace en base a la moneda extranjera como respaldo. Los dólares que tiene no oro, sino que en este caso con la moneda que opera internacionalmente. Ya, pues entonces por las divisas. Sí, por las divisas, claro, con las divisas. Así como hay una política monetaria expansiva, también puede haber una política monetaria restrictiva. En el sentido de que lo que el Banco Central, bueno, el caso chileno siempre está preocupado sobre todo de la inflación. Entonces, cuando ve que la tasa de inflación está subiendo, entonces la política monetaria empieza a ser restrictiva para disminuir la cantidad de dinero que está circulando. Y eso lo hace ya sea subiendo la tasa de interés o aumentando el encaje. Es decir, de cada peso que el banco recibe de depósito, tiene que dejar un porcentaje mayor como encaje. Lo que significa que hay menos plata disponible. Por eso es restrictiva. Hablemos ahora del Banco Central de Chile. Uno de los objetivos básicos que tiene es velar por la estabilidad de la moneda, es decir, mantener la inflación baja y estable en el tiempo. Es como si ustedes entraran a la página del Banco Central y ven cuál es su principio filosófico, es velar porque no haya demasiada inflación. O sea, eso es, básicamente. Y para eso realiza todas sus operaciones. También promover la estabilidad y eficacia del sistema financiero, velando por el buen funcionamiento de los pagos tanto internos como externos. ¿Eh? Estos objetivos ayudan a permitir generar un entorno relativamente predecible para la toma de decisiones, contribuyendo a suavizar los ciclos económicos, en el sentido que normalmente interviene cuando la cosa se sale de ciertos márgenes, ya sea que esté subiendo mucho también o si está bajando mucho la actividad económica. Y de acuerdo a la tasa de inflación proyectada. La tasa de inflación proyectada. Para cumplir con sus objetivos de regulación, en este caso del dinero en la economía, el Banco Central de Chile tiene, entre otras atribuciones, regular la cantidad de dinero en circulación y también el crédito en la economía. Cuando hablamos del crédito es por el tema de la tasa que vamos a hablar a continuación. Control de la inflación en Chile. Dice que el uso de sus facultades legales, esto es de la página del Banco Central, ¿ya? El Banco Central de Chile en el año 1999 adoptó un esquema de política monetaria con una meta de inflación
anual y una política de tipo cambio flexible. El tipo cambio ya lo mencioné ya. Cuando habla de tipo cambio flexible es porque funciona de acuerdo al mercado. O sea, el Banco Central no existe, por eso que todos los días sube o baja, porque no es fijo. Entonces, ahora, lo que no significa que el Banco Central, cuando hay una situación que se está generando con el dólar, que puede tener un impacto en el tema monetario del país, el Banco Central lo que hace es actuar, pero no fijando el tipo de cambio, sino que puede entrar a comprar o a vender dólares. Y de hecho lo hace, lo hizo hace en el año 2000, o sea, lo hace siempre, pero a veces es tan grande la operación que obviamente es muy notoria y queda muy en evidencia, ¿cierto?, que está actuando para afectar al tipo de cambio, pero a través de que compra o vende dólares, no fijándolo. Lo hizo en el año antepasado, el 2019, eh, cuando estaba cerca de 800, intervino. Pero su principal preocupación es la inflación. La inflación. Se preocupa del dólar cuando el dólar afecta a la inflación, es cuando más se preocupa el Banco Central. Por eso que hay tal como dice acá, desde el año 99 está establecido en Chile que hay una meta para el Banco Central de mantener la inflación en torno al 3%. Que es un porcentaje bastante bajo y normalmente se logra, se alcanza. Ahora, el principal instrumento con que cuenta el Banco Central de Chile para mantener la inflación alineada con la meta es la denominada tasa de política monetaria o TPM, que se determina en cada reunión de política monetaria. La tasa de política monetaria o TPM se aplica a las operaciones de corto plazo entre el Banco Central de Chile y los bancos comerciales, influyendo así en el sistema financiero, es decir, en la oferta y demanda de dinero. El Banco Central opera también como banco de los bancos comerciales y les puede, ¿cierto?, también financiar. Cuando el Banco Central fija esta tasa es por su relación con los bancos. ¿Ya? No es que sea la tasa que los bancos le van a cobrar a los clientes. ¿Ya? No es esa tasa de interés. Pero obviamente que cuando la tasa de política monetaria del Banco Central la sube, está en el fondo encareciendo también el dinero para los bancos. Lo que hace que en el mediano, o a veces no tan mediano, pero varios meses después, el banco también, ¿cierto?, empiece a considerar tasas mayores respecto a lo que le cobra a los clientes. De hecho, esa tasa cambió hace una semana, la TPM, porque al final de esta presentación vamos a ver el último informe del Banco Central, que es del mes de junio del 2021, donde habla, ¿cierto?, que se iba a subir el Banco Central está preocupado porque hoy día los precios están subiendo. Entonces, está aplicando medidas restrictivas en el fondo. Hoy día. Eso es lo que se llama la tasa política monetaria, que ustedes tienen alguna vez que la han visto, sale normalmente en la televisión, dice que el Banco Central... Esta tasa es un signo para la economía, es un signo. Cuando el Banco Central la baja, es cuando las cosas vienen como a la mala, o sea, vienen mal. ¿En qué sentido? Que la actividad económica está bajando, hay menos inversión, entonces, para que haya más inversión, se requiere que las tasas de interés del sistema financiero sean bajas. Entonces, esta tasa de política monetaria es una señal que lanza el Banco Central esta no cambia todos los meses, esta a veces puede estar un año en la misma tasa, o 6 meses. Cuando la baja es una señal de que la economía no viene bien.
no viene bien. Y cuando la sube es porque la economía está creciendo en algún grado que ya se empieza a preocupar el Banco Central, que puede empezar a haber mucha inflación. Y por eso la sube. Esa es la tasa de política monetaria, que no es lo mismo que la tasa de interés bancario, que es la tasa, esta es la tasa que los bancos prestan. Bueno, la tasa de interés sabemos que cierto es una cantidad que pagamos todos cuando pedimos un crédito adicional al capital. Ahora, en el caso de Chile, en la ley chilena, para el caso de los créditos se ha estipulado una tasa de interés máxima convencional, que es el nivel superior que puede alcanzar la tasa de interés que se aplica. Esta tasa o porcentaje es fijado por la Comisión para el Mercado Financiero, que es lo que es lo mismo que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, que ha existido en Chile por muchos años. Hoy día es parte de la CMF. Ustedes en la primera prueba yo les di como tarea que averiguaran qué es lo que es la CMF. Es el organismo regulador hoy día, que tiene varias patitas. Tiene la Superintendencia de Seguros y tiene la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Ahí se fija la tasa de interés máxima convencional, que es lo máximo que pueden cobrar los bancos. Se da a conocer durante la primera quincena de cada mes y se publica en el diario oficial y también en el sitio web de la CMF. Ahora, la tasa es distinta dependiendo si es para crédito en UF o para crédito en peso. Para crédito en peso yo estuve mirando hoy día y más o menos por lo que vi está casi en 20%. Un 20% para crédito en peso. Pero no significa que los bancos van a cobrar esa tasa, pero es la máxima, es la máxima. ¿Ok? Entonces hay una diferencia, por eso que les quería dejar esto claro. Cuando se habla de la tasa de política monetaria, es una tasa que usa el Banco Central en su relación con los bancos comerciales, pero que es una señal de cómo el Banco Central está percibiendo el funcionamiento de la economía. Cuando la sube, se entiende que a mediano o a largo plazo van a subir los intereses en Chile. Van a subir los intereses y va a bajar la inversión. Y eso sería porque tal vez la economía está creciendo a un ritmo más alto del que sea la política monetaria, porque puede generar mucha inflación. Y cuando la baja, es porque la economía entiende, ¿cierto? Los actores principales, los bancos y todos los especialistas, entienden de que la baja porque quiere incentivar la inversión, porque la economía se está desacelerando. Ahora, normalmente estas tasas, lo que sube o baja es muy poco, ¿ya? 0,5, una cosa así, ¿ya? Nunca más que eso. Y la tasa de interés bancario es otra, es la que los bancos prestan y hay una tasa de interés máxima convencional que cambia todos los meses y se publica en el diario oficial y también en el sitio web de la CMF. No es la misma dependiendo si uno pide en peso o si uno pide en UF. Creación de dinero en la economía, sobre lo mismo. Bueno, obviamente en Chile el Banco Central es el único que puede emitir cierto dinero, obviamente que sea aceptado. Y normalmente lo hace en base a sus reservas, que son normalmente en base, en este caso, a las divisas. Cuando el país funciona bien, no existe una emisión inorgánica. ¿Qué sería una emisión inorgánica? Que no tiene respaldo. ¿Ya? No hay reserva en el fondo. Entonces, por eso sería el miedo que tenían los políticos del gobierno de turno de soltar las propuestas del 10%, era por el escape de la fuga de divisas que había ahí, ¿era por eso? ¿La plata de la FP? Ah, porque todo el tiempo se opusieron, al final lo soltaron, pero era como una incertidumbre, una zozobra, que no. No, más que nada es por un tema, en el caso es por un tema político, pero ahora eso tuvo un efecto muy grande en el Producto Interno, ¿eh? Lo vamos a ver también hoy día, vamos a hablar de eso, ¿ya? Lo que ha pasado en Chile. Y lo que está Decía pasando. porque, por ejemplo, si
porque si el tema de la FP, bueno, lo que yo entiendo es que ellos juegan, juegan, o sea, invierten, ¿no? Ellos manejan nuestro dinero en la bolsa, ¿no? Porque ellos agarran los ahorros, están ahí, y para hacer eso hay que manejarlo en dólares. Entonces, si hay una gran Sí, cantidad de correcto. divisa, Correcto. ¿no? Hay una gran Claro, cantidad de divisa ahí metida. Al haber toda esa exacto. fuga de divisa a cambio a pesos chilenos, o sea, se van las divisas, yo por eso hago la consulta. Entonces ese era el miedo que tenía el gobierno de turno, y que no, que la economía y que la vaina, que por el contrario se Sí, inyectó más sí, la sí, economía, ¿no? no, por supuesto, sí, sí, tú estás en lo correcto. O sea, eso tenía dos efectos. Uno en el tema precisamente de la conversión de una moneda a otra, y segundo, por lo que se iba a hacer con la plata, que en ese caso tuvo que ver con lo que afectaba en el caso nuestro al consumo, básicamente. Eh, y de hecho, esto es tan interesante que de hecho una de las preocupaciones que también habían es que una cuestión que casi como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo? No tan técnica, casi como más doméstica, pero que es súper importante, es que había miedo de que no hubiera haber circulante, po, porque para efectivamente poder que los bancos tuvieran todo el dinero, ¿cierto? Para poder generar esas devoluciones del 10%, que es lo que, de acuerdo a lo mismo que decías tú. Eh, bueno, el Banco Central también actúa como banco de los demás bancos. Los bancos tienen depósito en el Banco Central. En este sentido, el Banco Central actúa, entre comillas, como un prestamista de la economía, y puede proveer liquidez a instituciones que tengan problemas temporales de caja, ¿ya? Y ahí también opera la tasa de política monetaria que está acá. Y ahora viene una de las cosas más interesantes, es el tema de la tasa de encaje. Eh, Porque decíamos de que, bueno, el Banco Central normalmente ocupa los dos principales instrumentos que ocupa para tratar de meter plata o sacar plata, en el entendido de que cuando hay mucha plata hay presiones inflacionarias, y cuando hay menos plata no, lo hace a través de dos instrumentos básicamente. Uno es la tasa de política monetaria, porque afecta a los bancos comerciales y consecuentemente va a afectar también después a las tasas que cobran los bancos comerciales. Y a través de lo que se llama la tasa de encaje, que es un porcentaje que que el banco está obligado por ley a tener en el Banco Central, ¿cierto? Respecto a los dineros que recibe de parte de sus clientes. Hoy en Chile, estuve mirando hoy día porque esto va cambiando va cambiando también. No cambia todos los meses, pero cambia. Pero estaba viendo que también no es el mismo para todo tipo de operaciones, pero por ejemplo, para las plata que el banco recibe como depósitos normales, está cerca de un 9% la tasa de encaje. Y en el caso de personas que toman depósito a plazo, eh, está cerca de un 3 y tanto, un 4. ¿Ya? Pero lo más importante es el concepto, más que el porcentaje. Aquí sale un ejemplo que lo saqué de la misma página del banco, que tiene, y de hecho la Comisión de Mercado Financiero también tiene muchas explicaciones financieras para la gente que le interesa el tema financiero o bancario. Pueden entrar a la página de la CMF y hay mucha información para poder aprender cosas nuevas. En este caso, supongamos que una persona deposita 1.000 pesos en un banco y que el encaje sea del 10%, para el ejemplo, para explicarlo, el banco comercial debe constituir un encaje en el Banco Central por la suma de 100 pesos, suponiendo, ¿cierto? Obviamente que la tasa fuera 10. Como les dije, hoy día es cerca de un 9. Bueno, para el ejemplo que estamos dando, el banco se queda con 900, y con esos 900 el banco puede hacer lo que quiera, o puede comprar bonos del gobierno que también se emiten a través del Banco Central, que es otro tipo de instrumento financiero, o bien hacer circular de nuevo el dinero como banco, ¿cierto?, hacia afuera. ¿Y qué es lo que hace el banco con la plata? La presta. Entonces va a prestar, en este caso vamos a suponer que presta los 900 a otra persona. Y esa persona va a poder gastarlos
o depositarlo. Para el caso del ejemplo, sale que lo vuelve a depositar, pero en el fondo puede que sea una cifra menor. Pero el tema importante es que cada vez que llega plata al banco, el banco va a tener que de ese dinero, un porcentaje que es un 10%, dejarlo en el Banco Central y el resto vuelve a circular. Pero el tema es que cada una de las personas se queda con su plata. Entonces, así es como va creciendo la masa monetaria. No sé si se entiende, porque, por ejemplo, la primera persona depositó 1.000 pesos en el banco y él tiene 1.000 pesos. O sea, yo estoy acá en mi casa, pero yo sé que tengo 1.000 pesos en el banco, es plata, en el que está en la economía. Pero resulta que ahora ya no son solamente 1.000 pesos, que están circulando 1.900 en el sistema monetario. Y después van a ser, no sé, pues 2.500, 3.000, 4.000, 5.000, ¿se fijan? Entonces, así va creciendo la masa monetaria dentro del sistema financiero. Bueno, ahora vamos a hablar de las políticas macroeconómicas. Que básicamente es la política fiscal y la política monetaria, que ya casi la explicamos completa, así que no vamos a tener que vamos a mencionarla como ejemplo, pero ya entendemos básicamente cómo funciona. Y la verdad es que casi podríamos decir que es la más importante, lo que hablábamos recién, porque la política fiscal es, entre comillas, más simple, porque la política fiscal es cobrar impuestos y ocuparlos. Cobrar impuestos y ocuparlo. Entonces, el tema depende de cuánto cobro de impuestos y cómo lo ocupo después. ¿Ya? Y bueno, no es simple, pero me refiero a la política monetaria es más compleja, es mucho más compleja, porque tiene demasiadas variables, tiene mucha complejidad. Lo que explicamos nosotros recién son las cosas más elementales que uno debiera saber respecto a cómo funciona, en este caso, el Banco Central. ¿Ok? Bueno, hablemos de las políticas macroeconómicas ahora. Bueno, político tiene que ver con una actuación, ¿Cuáles son los objetivos económicos dentro de un Estado o de una sociedad? Son varios, ¿cierto? Crecimiento económico, un buen nivel de empleo, estabilidad del nivel general de precios. Este sería como nuestro ideal. Ojalá crezcamos, que haya bastante empleo, que los precios no suban mucho, que haya una distribución equitativa de la renta, sólido comercio internacional. Se fijan, todas esas serían las señales de una economía que está funcionando con un sistema excelente, ¿cierto?, respecto a las principales variables grandes del punto de vista económico en un país. Ahora, difícilmente en un país se pueden conseguir todas esas cosas al mismo tiempo. Difícilmente. Y algunas incluso son ¿cómo decirlo?, se contraponen. Porque hago una cosa y si me paso mucho, puedo afectar la otra. ¿Se fijan? Y para eso está el Estado con su aparato especializado, para manejar los equilibrios y tratar de satisfacer a la mayor cantidad de personas en la población. Y por eso que la economía, bueno, aparte que estamos hablando de políticas macroeconómicas, pero obviamente esto va directamente relacionado con la política contingente, ¿cierto? Y eso es un hecho, eso lo mencionamos en la primera clase. La economía no está aislada en el sistema, está vinculada con lo social, está vinculada con la política contingente. Todas las cosas que se están hablando hoy en día respecto a las decisiones que se van a tomar en noviembre o en diciembre, la mayoría, casi todas las cosas tienen que ver con el tema económico, como parte principal, pues después está el tema de equidad, el tema medioambiental, una serie de cosas más, pero siempre el fuerte es el tema económico porque es lo que nos afecta a todos, a todos. Y dependiendo del tipo de gobierno, ¿cierto?, puede tener un mayor énfasis en hacer más de una cosa que de otra o aplicar algunos tipos de herramientas en un mayor o menor sentido. ¿Cuáles son las principales políticas macroeconómicas? La política monetaria, que es lo que hablábamos recién, la política fiscal,
que tiene que ver con lo que cobro de impuestos y cómo lo ocupo, y con la política de comercio exterior. Y acá hay algunos instrumentos que tienen que ver con estas cosas. Bueno, el tipo de interés tiene que ver con la política monetaria, el tipo de cambio tiene que ver con la política exterior, los impuestos, las leyes y las subvenciones, ¿cierto? Básicamente con la política fiscal. La política macroeconómica. Objetivo, la mantención en los mejores niveles de las variables macroeconómicas, de estas cosas que están acá. Crecimiento, ¿cierto? En este caso es Producto Interno Bruto, que es cómo se mide el crecimiento, cuáles son los niveles y cómo van cambiando. Cómo van cambiando. Siempre en el análisis económico es muy relevante la comparación. La comparación. Algunos indicadores para medir eso, ya los conocemos, ¿cierto? El Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo, el tema de la inflación, etc. Controlar, ¿cierto? Y decidir qué hacer. Es como un sistemita pequeño para tratar de entender mejor esto. Vamos ahora a desglosar un poquito más lo que es la política monetaria y la política fiscal. Respecto a la política monetaria ya estamos mucho más claros, yo creo, por lo que hablamos antes, cuando hablamos del rol del Banco Central y lo que hace. Dentro de la política monetaria, lo principal es regular la cantidad de dinero que dispone la economía. Y básicamente, en el caso chileno, tiene mucho que ver con esta casi especie de dogma que tenemos nosotros en Chile respecto al tema de la inflación, que no es así en todos los países, ¿eh? O sea, en Chile, como está, en este caso la política monetaria, está muy marcada por este tema de que el Banco Central siempre quiere cumplir, ¿cierto?, con su meta del 3% anual. Del 3% anual. Que hoy día se le está escapando, por eso que está haciendo algunas cosas. ¿Cuáles son los instrumentos en la política monetaria? Lo que hablábamos antes, el tipo de interés. ¿Por qué? Porque influye, ¿cierto?, en el ahorro, influye en la inversión, en el consumo y la producción. Cuando el tipo de interés, ¿cierto?, está demasiado alto, afecta tanto la inversión y también afecta el consumo. Y los precios tienden a subir también. Cuando está más bajo es al revés. ¿Qué otro instrumento tiene? La regulación bancaria, lo que hablábamos recién, el caso del encaje. Bueno, emisión de moneda es algo que también se usa, pero en el caso nuestro, el Banco Central por lo menos en las últimas décadas, ¿cierto?, se ha manejado muy bien en el tema de la emisión de moneda. ¿Cuándo se habla de una política monetaria expansiva? Expansiva, cuando hay más oferta de dinero o cuando se disminuye la tasa de interés, que se produce lo mismo. Se produce lo mismo. ¿Eh? Por ejemplo, que el Banco Central haga algo para que haya más oferta de dinero, tiene que ver con lo que se arriba. Por ejemplo, bajando el encaje. Porque si el Banco Central baja el encaje porque tiene una política expansiva, quiere que haya más plata en la economía, baja la tasa de encaje de los bancos comerciales, significa que los bancos ahora si reciben mil pesos y él les pide que sea solamente un 1%, ¿sí?, van a tener que ese porcentaje nomás dejarlo, por decirlo de una forma, guardado. Y lo demás lo pueden prestar. Entonces eso obviamente va a hacer crecer mucho más la masa monetaria. O bajando la tasa de interés, que tiende a producirse lo mismo. La gente empieza a pedir más préstamos, ¿cierto? Empieza a circular mucho más dinero. Contractiva es al revés. Cuando el Banco Central quiere
drenar y sacar plata de la economía, porque considera que hay demasiado dinero y se están produciendo desequilibrios, porque hay más dinero hay más dinero para gastar de lo que puede responder el aparato productivo. Y cuando eso ocurre, hay inflación. Entonces, si la inflación se sale del 3%, el Banco se empieza a desviar de la senda del 3%, porque el 6% es la meta, el Banco Central empieza a actuar. En este caso, al revés. Menos oferta de dinero, lo que decía recién, o subir la tasa de interés. Hay menos inversión y se empieza a sacar plata, no es que la saque en un camión, ¿cierto? Pero empieza a haber menos crecimiento del dinero. A eso se refiere. Profe, disculpe, ¿y eso de el gasto y los impuestos? Eso lo vamos a ver ahora. Perfecto. En la política fiscal, ¿ya? Lo que vamos a hablar a continuación. Ah, ya entiendo. Es que está separado, no me di cuenta. Sí, ya, Okay. no importa. Bueno, la política fiscal, en este caso, el Estado, ¿cierto? Necesita dinero para gastarlo. Y la fuente de financiamiento es los impuestos, los tributos o impuestos, que en Chile son muchos, sabemos eso. Bueno, hay también algunos que dicen que no son tantos como deberían haber. Ahí hay temas de juicio de valor, ¿se fijan? Juicios de valor. Algunos consideran que se está actuando bien o mal porque hay muchos impuestos, otros dicen que en otros países tienen mucho menos impuestos que en Chile. Ahí ya son temas de juicios de valor y que empiezan tangencialmente a tocar también el tema de la visión política contingente. Pero en definitiva, el Estado cobra impuestos a las empresas, a las personas. Cobra impuestos por todo, por tener una casa, por tener un auto, o sea, por todo, ¿cierto? Por el impuesto IVA, que no pagamos IVA casi por todo. Ahora, ¿esa plata cómo la gasta? Bueno, tiene varias formas de gastarla. Bueno, obviamente que tiene que mantener el Estado primero, eso no aparece acá, pero podría estar acá, servicios públicos, podríamos decir. Aquí podríamos incluir todo el estamento estatal, ¿ya? Todo que involucra manejar la administración del Estado. Está la inversión también, inversión pública, a través de los presupuestos, ¿cierto? Todo esto se maneja con presupuestos que son autorizados por el Congreso año a año. Normalmente en mes de octubre ya están listos los presupuestos para el año siguiente. Son temas que se discuten mucho. Entonces tenemos servicio público, inversión pública, y está también el tema de las transferencias o de los subsidios. ¿Cuál es la diferencia entre una transferencia y un subsidio? Un subsidio es un subsidio, o sea, el Estado subsidia a quienes no pueden, ¿cierto?, en alguna determinada área tener acceso a algún tipo de prestación o beneficio. Por ejemplo, los subsidios habitacionales están dentro de ese contexto. Subsidios a servicios básicos, porque al final se pagan, o sea, las empresas no regalan eso, ¿ya? Si una persona tiene un subsidio que lo recibe, ¿cierto?, de alguna forma, si lo recibe a través del Estado, es que el Estado es el que tiene que pagarlo. No es que la empresa en Chile, las empresas son privadas, entonces eso no lo regalan. Bueno, hay diferentes tipos de subsidios. Y la transferencia es cuando da plata, es regalar plata en el fondo. La palabra regalar suena media fea, pero es regalar. O sea, es lo que está haciendo hoy día con el IFE y el IFE universal. Y es lo mismo que hacía antes, en el mes de marzo, cuando daba el bono, no me acuerdo cómo se llamaba, bono marzo parece que era, bono marzo. Bono ¿cierto? marzo. También las Bono asignaciones marzo. familiares. ¿O no? Sí, las asignaciones familiares, buena También pregunta, vienen las del asignaciones, Estado. sí, las paga el Estado. Sí, caerían dentro de las transferencias, caerían dentro de las Y transferencias. el bono clase media protegida, ese también entra ahí, ¿no? Todos los bonos que da el Estado son transferencias. ¿Ya? Bueno, hoy día están de moda, pues, por lo que sabemos, ¿cierto? Que se está hablando, es tema, pues, es tema. O sea, es imposible retiro, un cuarto retiro del 10%, pero el Estado dice que
posiblemente el IFE universal lo mande hasta diciembre ahora para tratar de evitar de que la gente saque más plata del FP. Bueno, eso son Claro, transferencias, o sea, en eso gastan la plata el Estado. ¿Ya? profe, pero antes lo único que el Estado daba era la asignación familiar. Nunca antes yo sabía que había dado bonos o algo así. No, porque Entonces no los ahora. daban. O sea, de hecho no los daban. Solamente estaba la parte, pero los subsidios sí, ¿ah? Sí, sí, subsidios ha habido siempre. Claro, es que los subsidios, claro, son diferentes como la transferencia directa en dinero. Exactamente, claro. El tema de las transferencias ahora obviamente se empezó a hablar de esto hace, no sé, pues, hace, no sé en qué año se empezó a dar el bono marzo, pues hace 6 años, puede ser, no sé, no me acuerdo. Un poco más tal vez. Que se empezó a recibir esta como transferencia. Ahora, en situación especial como la que hemos estado viviendo, el Estado se ha visto en la obligación de tener que parte de su presupuesto destinarlo a la transferencia. Por todos sabemos por qué propósito y por qué es importante. ¿Ya? Pero en Profe, definitiva, ¿sí? disculpe, y el No, tema dime. de la educación sería un subsidio, una transferencia, no, un subsidio, ¿no? La gratuidad, por ejemplo. El tema de la gratuidad caería dentro del contexto, yo diría más bien de los subsidios, sí, de los subsidios. Todo lo que él pone por cuenta de, ¿te fijas? Porque en ese caso está poniendo la plata por cuenta de nosotros, si nosotros somos los que estamos recibiendo el beneficio, Claro, pero no es una transferencia directa. Entonces, todas esas cosas quedarían dentro del concepto de los subsidios. Y claro. Hay obviamente por lo algunas que tú, becas sí que a uno le dan directo. Cuando, por ejemplo, uno va al extranjero, te dan un dinero para tu mantención. Eso sería algo híbrido, porque le paga, por ejemplo, la entidad y también te da dinero a ti, ¿o sí, no? sí, 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 por supuesto, ahí podríamos empezar a buscar muchos ejemplos de cosas que sí sabemos que el Estado da, están saliendo varios ejemplos, ¿viste? Si el Estado no es tan malo, ¿ya? Y que pueden tener nombre de subsidio, ayuda estatal, a través del tiempo han ido cambiando nombre, ¿ya? Pero en definitiva, el concepto de transferencia se entiende como que sacar plata y pasártela al tiro para algo, que es lo que se ha estado haciendo ahora básicamente. Lo demás son ayudas, son subsidios. Profe, disculpe, entonces ahí también entraría el seguro de cesantía, ¿no? El O seguro, igual entra como subsidio. no, que el seguro de cesantía, el seguro de cesantía, si es que lo está, porque el seguro de cesantía lo pagamos los trabajadores, pues, pero Seguro excepto este cesantía sale del, de la liquidación de sueldo de uno sí, pues, y un Sí, aporte del pero, empleado. pero el seguro de cesantía viene una parte de tu sueldo y una parte que da el Estado. Porque cuando te dan así, por ejemplo, tú quedas desempleado y pum, vayas a la AFC y pides el seguro de cesantía, ellos ahí te dicen eso, muere, el Estado te va a subsidiar tanto dinero, no sé, va a cobrar 1 millón en parte de tanto y tanto y tanto. Sí, mira, efectivamente ya, mira, mira, hay una opción para hacer eso, que ya, uno. pero mira, no nos perdamos en la maraña de tantas cosas que podríamos empezar a sacar a la luz, donde el Estado tiene un grado de intervención. Puede ser transferencia o puede ser subsidio. Acá el tema relevante es que el Estado, parte de lo que recibe de ingresos, no solamente lo gasta en el sector público ni en la inversión pública, sino que una parte va a la comunidad o a la ciudadanía, de diferentes formas, ya sea transferencia directa, indirecta, algún tipo de subsidio o ayuda, ¿cierto? Eh, en algunos casos con un carácter solidario. Solidario porque las personas que sí pueden hacer uso de algo, el gobierno no lo va a ayudar, a los que no pueden, lo va a hacer. ¿Ok? Y ese balance puede producir pudiera llegar a producir un déficit fiscal, que es cuando obviamente es lo mismo que le pasa a las personas. Si gastamos más de lo que recibimos, tenemos un déficit, ¿cierto? O sobregirado, ¿ya? El Estado también puede estar sobregirado. O sea, de hecho, el déficit fiscal es un concepto económico, no es que sea malo, ¿ya? Incluso hay un porcentaje que se entiende que puede haber un déficit, que es un porcentaje del Producto Interno Bruto. O sea, eso ocurre en toda la economía del mundo. Ahora, ¿cómo puede financiarlo? Con deuda.
endeudándose. Si es que, si es que se pasa del porcentaje que tiene autorizado, también se maneja, también se trata en el Congreso, se puede financiar con deuda. O sea, deuda pública significa que se va a endeudar. Bueno, es una de las críticas que se le hizo al gobierno, de que si no tiene un gran endeudamiento externo, ¿por qué no dio más plata, cierto, el año pasado? Básicamente lo que más se critica es por el año pasado, y que fue el año más crítico, ¿cierto? Que podía haber dado más plata, podía haberse endeudado, porque el Estado, el chileno, el país tiene niveles sus niveles económicos no son malos, tiene una buena percepción de afuera, etc. Bueno, entonces, la política fiscal, en definitiva, también puede ser expansiva o contractiva, ¿ya? Esto es lo relevante, fíjense, la política fiscal, así, cuando hablamos de la política monetaria, hablamos de que podría ser expansiva o contractiva. Cuando es expansiva, cuando estamos hablando de política monetaria, es porque quiere inyectar plata a la economía. Y cuando es contractiva es porque quiere retirar plata de la economía. No es que la saque, como les dije, con una tolva, sino que simplemente lo que hace es tomar algunas acciones que hacen que empiece a haber menos crecimiento de dinero. Respecto a la política fiscal, puede ser también expansiva o contractiva. ¿Cómo se traduciría una política fiscal de tipo expansivo? Cuando el Estado, ¿cierto?, siente de que la economía, ¿cierto?, se está desacelerando, que se necesita ver más crecimiento, empieza a ser cuestionado, y aquí empieza a vincularse lo técnico con lo político y todo el cuento, ¿sí? ¿Qué hacer? ¿Tá? Entonces está la parte tecnócrata, ¿cierto? Y está la parte más del punto de vista político. Siempre van como muy de la mano. En este caso, si quiere hacer una política fiscal expansiva, tiene que aumentar el gasto. El Estado tiene que vender plata a la economía gastando más, ¿ya? Y rebajando también los impuestos. Cuando es al revés y el Estado, por alguna razón, ¿cierto?, quiere desacelerar la economía, aplica una política contractiva que es disminuir su gasto y subir los impuestos. Se ve muy fácil al decirlo, pero no es fácil hacerlo, ¿cierto? Porque subir o bajar impuestos también son temas que requieren reformas legales y una serie de consideraciones, y no se hacen de un día para otro, normalmente llevan mucho tiempo. Pero son los grandes temas de la macroeconomía, que es lo que nosotros estamos conversando, de lo que se trata esta parte del curso. Entender cómo funciona la macroeconomía, cuáles son las herramientas, y en qué circunstancias generalmente actúa el Estado a través de la política fiscal y monetaria. La política monetaria se hace a través, en este caso, del Banco Central, y la política fiscal directamente a través del Ministerio tanto de Hacienda como el Ministerio de Economía, de acuerdo al tipo de operación que se esté realizando. El Ministerio de Hacienda normalmente se maneja con la parte de las lucas, y el Ministerio de Economía más con la parte de fomento, con los programas, más con la parte de la productividad de las empresas. ¿Qué pasa con la política exterior? Bueno, acá esto lo vamos a mencionar muy rápido porque esto ustedes lo conocen. Se habló en el curso de Comercio Internacional, ¿cierto? Bueno, reconociendo primero que esto se reconoce en todo el mundo, ¿cierto? Que el comercio exterior, ¿cierto? Y ustedes ya lo saben, también es un factor muy importante en el crecimiento, nos permite acceder a mejores productos, normalmente a mejores condiciones de precio, y en los contextos del mundo actual, de la globalización y de toda esta cosa tan rápida, no se entendería una economía cerrada. Entonces, el tema es que efectivamente este comercio exterior produzca buenos efectos positivos para el país que está realizando, en este caso seríamos nosotros. En el caso chileno,
y producto de la misma política que ha existido en los últimos 30 años, más de 30 años, ¿cierto? Que es la política de apertura a todo. Por supuesto que la apertura al comercio exterior era obvia que iba a ser también muy importante. Y esto lo han usado todos los gobiernos, desde los militares para adelante hasta la fecha. Y difícilmente alguien lo va a quitar, porque no se entendería en el mundo moderno. Funciona básicamente, ¿cierto?, en base a la exportación, que es lo que nosotros sacamos hacia afuera, y en base a la importación, que son los productos y en algunos casos algunos servicios también que se pueden importar, ¿ya? Tienen efecto también internamente en el tema de los precios, ¿ya? Eso también hay que tenerlo siempre en cuenta. La balanza comercial es exportaciones menos las importaciones, y puede haber un superávit o un déficit, y tiene que ver, ¿cierto?, con el tema también de los dólares, Y cuando hay mucho dólar, es como todo, es como los bienes. Si hay demasiados dólares en la economía, tiende a bajar, ¿cierto?, en este caso el tipo de cambio. Y si hay menos dólares, tiende a subir. El dólar es una de las variables que, bueno, aparte que es una forma de ahorrar, ¿cierto? Que yo pudiera ahorrar ese tipo de instrumento, es también susceptible de especulación. ¿Eh? No como algo ilegal, me refiero a la especulación en el sentido que se mueve mucho también por el tema de la expectativa. Por el tema de la expectativa, cuando la gente siente, si la persona siente, está subiendo, ¿ya?, y piensan que va a seguir subiendo, no venden, pues empiezan a comprar. Y si empiezan a comprar, sube más todavía. ¿Se fijan? Entonces, es el tema de la expectativa. Y al revés pasa lo mismo, pero en el sentido inverso. Profe, entonces diríamos que al no haber tantos dólares, el peso chileno subiría. A lo mejor, digámoslo de otra forma, cuando el dólar baja, cuando el tipo de cambio baja, la moneda nuestra se revalúa. Y eso puede ocurrir por un problema, ¿cierto?, del mercado del dólar, que hay, en este caso, como dices tú, mucho exceso de dólares. Profe, disculpe, no le alcancé a escuchar bien lo del dólar, ¿cómo era? Sí que hay exceso, si hay exceso de dólares dentro del mercado financiero, porque se mueven en el mercado financiero, hay más dólares que se están vendiendo de los que la gente está dispuesta a comprar por la moneda chilena. El tipo de cambio baja, y eso se entiende que es una revaluación de nuestra moneda, que se revalúa. Cuando ocurre lo contrario, se habla de una devaluación, cuando tenemos que poner más pesos para comprar un dólar. ¿Ya? Y eso, normalmente, el tipo de cambio también es una variable que también es de interés, en este caso, para el Banco Central, por el sentido que si sube mucho también genera efecto inflacionario. Ya dijimos ya que lo que más le preocupa al Banco Central es el tema de la inflación. Entonces ahí lo que ha hecho algunas veces es actuar comprando dólares o vendiendo dólares para subir o bajar el precio. Pero normalmente lo que ha hecho es para bajarlo, pero ha estado muy alto. Esa era una duda que yo tenía, profe, porque, por ejemplo, uno siempre escucha que internacionalmente Rusia y China vienen comprando oro para tener más reserva y haciendo transacciones, de que China le quiere quitar el negocio del petrodólar a Estados Unidos y hacer el petroyuan para que su moneda crezca. En el caso de la economía chilena, ¿no le sirve que el peso sea más caro al Banco Central, así como lo está tratando de hacer Rusia y China? O sea, por supuesto, o sea, en el caso de cualquier país, que su moneda se solidifique frente a la moneda con la que opera internacionalmente es bueno. Cuando se devalúa es malo. Porque como usted acabó de decir que más bien el banco compraba dólares para que la moneda no subiera tanto, por eso ahí me confundí. No. El banco salió a vender dólares, no a comprar.
inyectó más dólares para que bajara el precio. Eso fue lo que hizo, cuando estaba muy alto. Cuando está muy alto es porque hay escasez, ¿se fija? Entonces lo que hizo el Banco Central, como tiene dólares, salió a venderlos, pues metió más dólares al sistema financiero. Y al meter más dólares, su precio empezó a bajar. ¿Se entendió? O sea, algo porque quedó como enredado. O sea, pues dice, al haber escasez, el banco vende dólares, ¿no? Algo así. No entendí esa parte. No, no, cuando hablamos de escasez, estamos hablando el dólar se mueve en el sistema financiero, ¿cierto? Las casas de cambio, los bancos, ¿ya? Sistema financiero. Cuando hay escasez o cuando hay menos, cuando hay más personas que están dispuestas a comprar que lo que existe en el sistema financiero para vender, ¿cierto? Hay una escasez. Y el precio sube, el tipo de cambio sube, va subiendo cada vez más. ¿Qué se necesita para que baje? Que haya más dólares. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? ¿Qué es lo que hizo el Banco Central en este caso? Él salió a vender dólares, inyectó más dólares en la economía y eso hizo que bajara, porque había mucho más. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? Profe, todo esto es en Sí. el mercado chileno, ¿no es cierto? Sí, pues estamos hablando del mercado chileno, sí. Ya. O sea, estoy hablando de una cosa real. ¿Qué pasó? O sea, es un ejemplo real. ¿Qué pasó hace? Ahora, si el Banco Central esto lo hace habitualmente, se mete comprando en el dólar. Lo que pasa es que lo que yo estoy hablando es que en el año 2019 fue una operación muy grande que hizo porque el dólar estaba como en 800 pesos. ¿Ya? Entonces, si seguía subiendo, podía llegar hasta 1000. Y ahí sí que la moneda se hubiera devaluado mucho nuestra moneda. ¿Ok? Ya, profe. Sobre lo mismo. Objetivos macroeconómicos, podríamos hablar tanto del crecimiento económico y del empleo. Cuando hay ciclos alcistas, ¿qué es lo que es un ciclo alcista? Cuando la economía está creciendo, creciendo, creciendo. ¿Ya? Cuando generalmente pasa eso, aumenta el Producto Interno Bruto, hay más empleo y también hay más inflación. Hay más inflación, sí. Pero en este caso, ¿cierto? La inflación depende de qué nivel estemos hablando para entenderla como un gran problema o como no un gran problema. ¿Sí? Normalmente cuando el aparato productivo responde a la mayor demanda, la inflación es solamente parte, digamos, de que los precios van subiendo porque todo va mejorando. Pero cuando eso no ocurre, ese es el problema. Cuando el ciclo va a la baja, cuando la economía viene bajando, tiende a disminuir la producción, tiende a disminuir el empleo, tiende a disminuir la inflación. ¿Ya? Esto es una especie de, eh, ¿cómo podríamos decirlo? No es un dogma, ¿ya? Pero es como finalmente funcionan las tendencias. Ahora, también depende de los sectores, ¿ya? Porque esto puede que no se dé con el mismo grado, ¿cierto?, de exactitud como está acá. Y también se puede dar distinto a través de distintos sectores. No todos los sectores responden igual a las dinámicas de la economía, ¿ok? El sector comercio puede responder distinto a como puede responder el sector industrial, o el mismo sector bancario, o el mismo sector minero. Ahora, normalmente como la economía a la final suma todo, claro, se entiende que la cosa viene mala, pero a lo mejor no viene mala para todos, ¿se fijan? Aun cuando normalmente tiende a ser así. Pero estas son como las cosas que normalmente pasan en la economía. Ciclo alcista, ¿cierto? Se está creciendo, aumenta la producción, aumenta el empleo y también hay un aumento de los precios. Cuando el ciclo a la baja, disminuye la producción, disminuye el empleo, ¿ya? Y debería disminuir la inflación. Pues si una economía que está en recesión, incluso puede haber una deflación. Porque si hay una recesión significa que no hay actividad. O sea, no es que sea cero, pero, o sea, y por supuesto que los precios no suben, pues, no suben.
¿Qué pasa cuando disminuye el empleo en un país? Disminuye los ingresos, tiende a disminuir la inversión, el consumo, la demanda y también la producción. Como los efectos que se van produciendo en la economía. ¿Cuáles son las políticas recomendadas? Cuando el ciclo a la baja y queremos que mejore, ¿ok? Lo repito, políticas recomendadas. Cuando el ciclo está a la baja y lo que queremos es que suba, la política fiscal debería ser expansiva, más gasto. La política monetaria expansiva, inyectar dinero, ¿cierto? Bajar el tipo de interés. La política exterior, favorecer la exportación. Cuando el ciclo es demasiado alcista y por alguna razón se quiere enfriar un poco la economía, que es una palabra que usan los economistas, porque sienten que se está calentando mucho y significa que cuando se habla de que la economía se está calentando es cuando está creciendo, pero la producción a lo mejor está creciendo por demasiado consumo, pero la producción no está respondiendo en el mismo grado, no responde en el mismo grado y al final va a llegar un punto donde, por eso la economía se sobrecalienta y se puede producir una hiperinflación. Entonces, en ese caso, podría ser recomendado tratar de enfriarla. ¿Cómo? En el punto de vista fiscal, contractivo, menos gasto. Política monetaria también. Sacar en este caso dinero de la economía, subir el tipo de interés, subir la tasa de interés, drenar dinero al sistema, sacarlo, en el sentido que no crezca mucho. Otro de los objetivos macroeconómicos que se consideran relevantes dentro de toda nación es el tema de la distribución de la renta. Y para eso, ¿cierto? Deberían ocurrir dos cosas. Primero, que haya mejor renta, que crezca la economía, y segundo, ver cómo se redistribuye, cuál es el acceso que tienen los distintos sectores, ¿cierto?, al crecimiento económico. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los sistemas económicos y dijimos que una de las críticas que se le hacía al sistema de economía de mercado es de que había una tendencia a una distribución no tan igualitaria de la renta? No significa que todos ganemos lo mismo, porque eso nunca va a ser, pero que no haya, ¿cierto?, tantas desigualdades, ya sea sectoriales, ya sea por niveles educacionales, etc. A eso se refiere. Entonces, uno de los objetivos macroeconómicos también es que en el tiempo, ¿cierto?, pueda haber una mejor distribución de lo que es la renta. ¿Cuáles serían en este caso lo que podría ser el Estado? Porque estamos hablando acá del Estado, porque en el sistema de economía de mercado los empresarios funcionan como empresarios. Y ellos hacen lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y realizan sus negocios y dan empleo. Pero el Estado, ¿qué puede hacer el Estado para intentar mejorar la distribución de la renta? Bueno, en Chile por muchos años se habló, ¿cierto?, de la famosa teoría del chorreo. En realidad no es una teoría, pero se hablaba así como. ¿Qué significa el chorreo? Que el país iba a crecer tanto que a la final todos íbamos a ganar, porque esto iba a chorrear, ¿ya? Como que se rebalsa, ¿ya? Se ríe. Profesor, es un término muy chistoso, la verdad. Pero lo había escuchado, ¿no? Así decía, no era. No, primera vez por mi cuenta, primera vez. Bueno, ya. Yo se lo escuché a Natalie cuando lo conversó con usted, profe. Ah, ya. Bueno, pero Antes no. efectivamente, la teoría del chorreo, ¿ya? Pero resulta que la teoría del chorreo no ha funcionado. No ha funcionado, ¿cierto? Al contrario. O sea, que se ha acrecentado la desigualdad en términos de la redistribución de la renta. Ahora, aquí lo que puede hacer el Estado, ya que el chorreo no funciona,
Bueno, lo que hablamos antes, un poco tiene que ver, ¿cierto?, con los subsidios, de alguna forma buscar ayudar a quienes tienen menos acceso, a través de subsidios, transferencias, el sueldo mínimo, políticas impositivas, más que impositivas, estos son políticas tributarias, progresivas. El que más gana, más paga impuestos, bueno, siempre ha sido así, pero también tiene algunos grados, ¿cierto? Se puede hacer. Todo esto es susceptible de cuestionamiento también, porque por un lado los empresarios, ¿cierto?, dicen, si nos suben mucho los impuestos, vamos a dejar de contratar, vamos a tener que dejar de contratar gente, que es lo que han hecho siempre, ¿cierto? Como un poco también intimidar un poco, entre comillas, ¿cierto?, al estamento público. Bueno, y ya que estamos hablando de distribución de la renta, y ya casi ya nos queda poco ya de la presentación, vamos a hablar del desarrollo económico, porque un concepto también de economía se refiere a la capacidad que tiene un país de generar riqueza y que esto se debe reflejar en la calidad de vida de los habitantes. Ahí habría que tratar de interpretar qué es lo que es la calidad de vida, que pueden ser muchas cosas. El desarrollo económico es un término relacionado entonces con la capacidad productiva de una nación, pero también se vincula al bienestar de los ciudadanos. Algunos signos del desarrollo, de acuerdo a cómo se entiende, digamos, en la mayoría de las naciones del mundo, una elevada calidad de vida, distribución de la renta relativamente igualitaria, porque obviamente no es que todos vayan a ganar lo mismo, que dijimos que eso no se puede, pero que el sistema, ¿cierto?, permita que no hayan tantas desigualdades respecto a lo que aportan las personas respecto a lo que reciben, porque eso es bastante desigual. Un crecimiento económico sostenible, entre otras cosas. O sea, que no solamente que el país crezca, pero que ojalá que eso sea sostenible, que se pueda en el tiempo, se pueda ir manteniendo. Y acá incluso empezamos ya a chocar también con el tema político, porque normalmente el crecimiento económico sostenible también va relacionado con un sistema político que tiende a ser estable. Por eso que hay países donde suelen haber muchos cambios de presidente, ¿cierto?, se producen muchos problemas económicos. El caso Perú, Como en Argentina, los argentinos tuvieron Argentina, 4 presidentes en una semana. claro, entonces lo político va de la mano con muchas cosas de la economía. Normalmente, mientras más estabilidad haya política, también sean mejores condiciones para mejorar las estructuras de diferentes tipos. Y tendríamos que entrar a hablar ya de la educación, la salud y el acceso. Podríamos estar, ¿cierto?, muchos temas, ¿ya? Porque eso es lo interesante en este caso de la economía. Entonces, el desarrollo económico es un concepto que es como el ideal, ¿cierto?, que hay un desarrollo económico, porque se entiende que viene después del crecimiento o de la mano con el crecimiento. Pero no solamente basta que el país crezca, que tengamos mucho Producto Interno Bruto. Bueno, de hecho, nosotros tenemos en Chile uno de los Productos Internos Brutos per cápita, estamos dentro creo que del top 10, de los top 10. Pero el promedio, ¿ya? Promedio, ¿ya? Como dijo Piñera, Chile es un oasis, pero para ellos nomás. Bueno, yo les voy a dar una tarea también, así que ahí van a encontrar algunas cositas que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿ya? Pero una tarea bastante simple. Algunas características principales del desarrollo, algunas, capacidad productiva cercana a su potencial, es decir, poco capital ocioso, sostenibilidad, lo que hablamos recién, que hayan buenos fundamentos, y normalmente el problema que tenemos los países latinoamericanos, independiente que a Chile no nos ha ido mal, es que también somos monoproductores y solamente exportamos commodities, ¿cierto? Son puros productos casi naturales, no tenemos industria, ¿cierto? Entonces no es tan simple tampoco mantener porque como decían ustedes el otro día, si uno de esos commodities, por una razón tecnológica de otro tipo, deja de tener demanda mundial, se nos acaba la plata, se nos acaba la plata.
redistribución de la renta. ¿Puede existir desigualdad en la distribución del ingreso? Por supuesto. Sin embargo, estas no impiden que la mayoría de la población cuente con una calidad de vida elevada. ¿Ya? Conciencia medioambiental, bueno, son temas modernos, ¿cierto? Desarrollo del capital humano, acceso a educación, necesidades básicas, etc. Ya, ahora para terminar, dice, revisemos qué está pasando hoy en Chile, y para ello veremos un resumen del último IPON del Banco Central, que es el último que salió, que es de junio. Creo que es el IPON. El Banco Central emite lo que se llama el informe de política monetaria, que es un informe casi como de 100 hojas, donde hace un resumen de todo lo que está pasando en la economía y cómo están cambiando todas estas variables de la macroeconomía, tanto a nivel interno como a nivel internacional. ¿Ya? Es un instrumento público, está publicado en la página del Banco Central, se puede acceder a él, y lo que yo hice acá fue, del último informe que salió ahora en junio, extraer esto, que se los voy a leer, porque tiene que ver con lo que está pasando. Y esto está, como salió en junio, está considerando la información más o menos hasta mayo, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, habla de las cuarentenas todavía, que hoy día ya no existen, pero tampoco sabemos si esto va a durar por siempre. Ojalá que fuera así, pero, ¿ya? Entonces, pero lo que sale acá es muy preciso para entender cómo funciona, cómo en este caso el Banco Central entiende lo que está pasando en Chile hoy día. Dice que la recuperación de la actividad ha sorprendido positivamente en los primeros meses del año 2021, reflejando el fuerte impulso macroeconómico y la mejor adaptación de la economía a las restricciones sanitarias, que es el tema que nos afecta. El consumo privado ha aumentado con fuerza, alimentado por los retiros de ahorros previsionales y las masivas transferencias fiscales. Ahí está el tema del 10% y los IFE. ¿Ya? Ahora tenemos más IFE todavía, porque ahora desde junio tenemos el IFE universal, que es más plata. O sea, ¿cierto? A esto tendríamos que agregarle que ahora hay un poquito más de plata. Se agregan, ¿cierto?, algunas reformas que se han aprobado, con la que la expansión fiscal será significativamente superior a la prevista en marzo. O sea, el Estado va también a hacer más inversiones en obras públicas y en otras cosas. La suma del mejor desempeño que está ocurriendo en la economía y el aumento del impulso al gasto en un contexto de condiciones externas más favorables llevan a un importante aumento del crecimiento proyectado para este año. O sea, este año se espera que haya un crecimiento mayor al que se había pronosticado a fines del año pasado, porque el año pasado fue muy malo. Sin embargo, dice, aún con estos avances y perspectivas más positivas de recuperación, la percepción general se mantiene marcada por la evolución de los contagios y las cuarentenas. Lo que pasa es que esto fue más o menos como en mayo. Por eso que yo les decía que no es lo mismo, que no es la misma situación de hoy día. O sea, hoy día la situación es mejor incluso lo que aparece acá. El rezago de algunos sectores, la fragilidad en el mercado del trabajo, sabemos que se han recuperado muchos empleos, pero hay una gran cantidad que no se ha recuperado, y todavía existe una alta incertidumbre. ¿Qué pasa con la parte financiera? Dice, el mercado financiero ha reaccionado al conjunto de desarrollos locales, significa las cosas que se han hecho en forma interna, por el 10% y la plata que ha dado el Estado, porque por supuesto que afecta al mercado financiero. Y la gente con más plata que sacó de la FP, ¿cierto? Los bancos, ¿cierto? Están ofreciendo unos préstamos, sobre todo el año pasado, cuando recién el primer retiro parece que fue, estaban ofreciendo préstamos muy convenientes, porque muchas personas estaban ocupando esa plata, ¿cierto?, para financiarse. O sea, cuando dice que el mercado financiero ha reaccionado al conjunto de desarrollo es porque va observando y obviamente se va adaptando a la cosa que está pasando. O sea, hay más o menos plata. Y se observa el aumento de las tasas largas. ¿Tasas de qué? Tasas de interés. ¿Ya? Eso es efectivo, las tasas están subiendo. Entiendo que los hipotecarios también han subido bastante. ¿Ya?
mientras sus símiles externos permanecen estables. Eso se refiere a lo que está pasando afuera en el extranjero. El Banco Central hace un análisis de lo de Chile y también lo compara con lo que está pasando afuera. Lo más importante es lo que viene después. El mayor crecimiento del 2021 adelantará el cierre de la amplia brecha de la actividad que se generó en la crisis del COVID-19, que fue el año pasado, lo que hará menos necesario que el impulso monetario apoye a la recuperación de la economía. O sea, el Banco Central tiene una percepción bastante optimista, ¿ya? Bastante optimista. Por lo que deberían comenzar a moderarse antes de lo previsto en el informe anterior, el informe anterior al de junio. Esto evitará que un aumento de la inflación, actualmente en torno al 3,5%, eleve el costo de la vida y erosione el poder de compra de los hogares más afectados por la crisis. O sea, esto deja en evidencia lo que yo le decía. O sea, para el Banco Central, su principal preocupación es el tema de la inflación. Y como el Banco Central, de acuerdo a su percepción, la economía está mejorando y lo más probable es que siga mejorando, lo que está haciendo es subir la tasa de política monetaria, porque eso significa que los intereses van a subir. De eso están subiendo. ¿Ya? No van a bajar. ¿Ya? Eso va a ser así. Entonces, esto más que nada se los quería leer porque responde a una realidad actual, porque no basta con hablar tanta teoría, ¿cierto? Sino que también tratar de esto mismo, entenderlo en el contexto de lo que está pasando. O sea, acá lo que no habla nada es, por ejemplo, de qué podría hacer el Estado con la política fiscal, solamente habla del tema de las transferencias. Pero lo más probable es que también haya algunas actuaciones en los próximos meses, porque estamos en periodo electoral también, entonces el gobierno va a tirar carne a la parrilla, así que las cosas no deberían mejorar. Tarea. Estas cositas que están acá quiero que las averigüen para la próxima prueba. ¿Ya? Son bastante simples, es decir, lo meten en Google y sale mucha información para que vean qué significa. Bueno, ¿qué es el IMASEC en Chile? ¿Qué es lo que mide, ¿cierto? Básicamente. ¿Qué es lo que es la carga anual equivalente o CAE? No es el crédito con aval del Estado, ¿eh? Por si acaso. ¿Ya? Carga anual equivalente. Sí, ¿Ya? me pareció conocido. O sea, por eso que podría poner qué es lo que es el CAE. Pues, entonces, no, ¿qué es la carga anual equivalente? CAE. Es tema Y financiero. cae. Yo iba a decir en la mayor estafa. ¿Ya? ¿Qué es el índice o coeficiente de Gini? ¿Alguien sabe? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo jamás. Bueno, tiene que ver, van a tener que buscarlo en todo caso, pero tiene que ver con lo que hablábamos en el desarrollo, ya de la desigualdad, la distribución de ingresos. ¿Ya? Y por último, ¿cómo es el Gini de Chile en relación a Latinoamérica y en relación al mundo? Eso sale, hay mucha información en internet, no es algo que van a tener que perder mucho tiempo buscando. Nada de esto, ¿ya? Profe, no me diga que eso la va a tirar en el examen de mañana. No, pues esto es para el... Todo No, esto es... es ¿Ah? que usted, o sea, a usted le gusta hacer los exámenes contundentemente extensos, entonces imagínate, para que nos ponga a investigar ahora, nos va a masacrar No, mañana. estáis locos, no les daría nunca les daría algo así de un día para otro. No, usted sabe que negro pregale por tres, profe, por eso yo pregunto. No, en mi caso no. ¿Saben qué voy a hacer? Yo creo que el Regalar jueves, unos puntitos. no, no, estaba pensando para la última prueba, no, para la última prueba. Como yo, la verdad es que el jueves y viernes no tenía pensado hacer nada, porque ya con esto terminé la materia, pero creo que el jueves voy a hacer como una clase como de consulta, por si tienen consultas, o no sé si hacerla el jueves o el viernes, a lo mejor, no, el viernes no, el jueves mejor, el El jueves, jueves mejor, profe. ¿sí? El jueves. El jueves voy a hacer una clase
pero para que me hagan consulta, porque si, para eso van a tener que estudiar un poquito el lunes, o martes, el miércoles, leerla, porque si no me preguntan nada, yo no voy a repetir de nuevo todo lo que hablé hoy día, ¿ya? Pero lo voy a fijar para el jueves, a las 8, un ratito, por si hay consulta, cosas sobre la prueba del próximo sábado. Respecto a mañana, ya ustedes ya saben más que suficiente qué es lo que entra, ¿ya? Así que yo a las 10 se las mando. ¿Ok? Muy bien, profesor. Listo, profesor. Ya, pues, nos vemos mañana entonces. Una consulta antes de que se vaya. Mañana el porcentaje de ejercicio y de reacción, ¿cuál sería? 20-80. Te los dije hace como 2 No, semanas. no, 20-80. Ley de por Pareto. eso no- Sí, 20-80. El ejercicio es un 20%. Ah, ya, chévere. Ya. ¿Ya? ¿Ok? Listo, Profesor, profe. disculpe, ¿a qué hora dijo mañana la prueba? A las 10. Esa la voy a mandar al correo, como lo hice la otra gracias. vez. ¿Ya? Adiós, profesor, que esté bien. Adiós, Ya, compañero. chao. Ya que descanse, profe. Hasta Que descanse. mañana. Profe. Igual, chao. Chao.